Estamos con María Castellanos, doctora en Bellas Artes. Si no me equivoco, eres asturiana, ¿verdad? Sí, sí, soy de Asturias, de Gijón. Y es una persona que nos ha cedido unos minutos ahora porque realmente está ocupada. Es una madre. Y además lo combina con su carrera espectacular, cosa que a nosotros pues, nos sorprende, nos deja con la boca abierta. Hemos visto que has participado en un montón de premios, eventos, conferencias. Actualmente estás trabajando con un proyecto en la Unión Europea, si no me equivoco. Bueno, no, actualmente estoy trabajando en el proyecto de la Unión Europea de la red EMAP. Lo finalizamos hace ya unos meses y se está exponiendo ahora en diferentes lugares. Ahora está participando en una exposición en Laboral, que está ahora mismo abierta, una exposición colectiva sobre arte y neurociencia. Y también va a participar paralelamente, porque bueno, es una videoinstalación y puede estar en varios sitios a la vez, Ujú. en otra exposición en el Art Santa Mónica, en Barcelona, Ajá. dentro de unos días, dentro de 15 días. Em, Tu carrera mezcla el contenido artístico con una filosofía que yo identifico un poco como transhumanista, ¿no? Estás ahí rozando el límite del humano. ¿Y cómo llegaste a esas ideas creativas tan innovadoras? Bueno, pues a mí desde que ya estaba estudiando Bellas Artes siempre me interesó mucho el cuerpo y mis trabajos empezaron a derivar por cuestiones que atañaban lo corporal, ¿no? Y luego ya un poco cuando cuando quise hacer el doctorado y tuve que un poco encaminar esa investigación, no solo de una manera práctica, sino también teórica, empecé a investigar las relaciones entre cuerpo y tecnología. Ujú. Yo ya había empezado a trabajar con tecnología justo cuando empezaba el bienio de doctorado en 2008 y un poco los trabajos fueron derivando por ahí, ¿no? Fui utilizando la tecnología como herramienta y centré mi tesis, que se tituló La piel biónica, Ujú. la centré en cómo amplificar el cuerpo utilizando la tecnología. Perdón. Tanto desde la idea de wearable, Ujú. en el término puede ser, que puede ser un término muy comercial, como desde la idea de cyborg. No solo el cyborg que se conoce desde la ciencia ficción, ese cyborg que a todos nos viene a la mente, ¿no? Cuando decimos la palabra, Ujú. sino la idea de cyborg de Donna Haraway, ¿no? Ujú. Un organismo. Bueno, Donna Haraway escribió su manifiesto Cyborg en el 85, un texto feminista que rompía con esas ideas del patriarcado Ujú. y entendía ese cyborg como algo que rompe con las dicotomías, ¿no? Y ese ente liberador. Ya. Una de las cuestiones que más me sorprende al ver tu trabajo más reciente es que has estado mezclando también no solamente la relación de la tecnología con el cuerpo, sino también con su entorno, ¿no? Con plantas, con la circunstancia, con los contextos. ¿Nos puedes explicar un poco más cómo vienen esas ideas de relacionar el cuerpo con los sonidos de las plantas y cosas bastante interesantes que, bueno, me gustaría que me las explicaras tú, básicamente? Sí, sí. Bueno, en mi trabajo hay como varias líneas de investigación que al final a lo largo de estos años pues confluyen y hay proyectos en los que confluyen todas, ¿no? Por un lado, como te decía, está el cuerpo y esa idea de amplificarlo y por otro lado está la idea de intentar comunicarnos o relacionarnos con otros seres vivos, en concreto las plantas, ¿no? Ujú. Creo que las plantas son seres vivos que están aquí en el planeta, que estaban mucho antes que los humanos, Ujú. que tenemos mucho que aprender de las plantas, y más en esta época que vivimos, ¿no? De una emergencia climática. Creo que son unos seres vivos de los que tenemos mucho que aprender y un poco por ahí, en los últimos años, tanto mi práctica artística como la práctica conjunta que tengo con Alberto Valverde, que también es mi pareja, Ujú. pues va por ahí, intentando desarrollar mecanismos para tratar de comunicarnos con las plantas o de entenderlas un poco mejor. Y si entendemos un poco mejor a las plantas, también entenderemos un poco mejor la naturaleza, ¿no? Que es el medio en el que vivimos. Ujú. Y justamente el proyecto en el que estoy ahora metida es Otras Inteligencias, un proyecto que es una beca Leonardo de la Fundación BBVA y estoy investigando con plantas y tratando de comprender a las plantas a un nivel sobrehumano, es decir, utilizando la inteligencia artificial como herramienta para
ver qué es, o tratar de dilucidar qué es lo que están diciendo las plantas, ¿no? Que como humanos no podemos comprender, porque se nos escapa. Interesante. La siguiente cuestión que nos interesa mucho desde la Red Internacional Maker es un proyecto internacional en el cual estamos trabajando de diferentes disciplinas. Tú eres una persona que te dedicas al mundo artístico, pero desde una disciplina artística intermedia, creo que se categoriza, ¿no? Como que estás entre medias de muchas disciplinas diferentes. Ujú. La pregunta que nos hacemos es cómo tiene, por qué se debe multiplicar, en qué sentido, eh, el por qué el mundo necesita reconocer un arte, un concepto como el que tú estás explicando a través de tu arte. ¿Un concepto Sí, o las... Sí. porque el mundo necesita reconocer y multiplicar lo que tú propones desde tu experiencia, desde tu área de especialización. Ujú. Bueno, es un poco compleja la pregunta. No sé si la estoy entendiendo bien, pero bueno, yo creo que hay mucha gente trabajando en esta dirección en la que yo estoy trabajando, ¿no? En la que, bueno, al final la tecnología es una herramienta para pensar y crear, o pensar y hacer acerca de arte, ciencia, tecnología y sociedad, ¿no? Es un Ujú. poco el cúmulo justo donde me encuentro, ¿no? En esa intersección de arte, ciencia, tecnología y sociedad. Ujú. Y bueno, creo que es importante que haya artistas y haya una comunidad, que la hay, que Ujú. trabaje en este sentido, porque bueno, al igual que otros artistas que trabajan de estas disciplinas, estamos trabajando con problemas de nuestro tiempo, ¿no? Yo creo que todos los trabajamos con lo que nos llega, con lo que nos preocupa, que son los problemas del día a día, y utilizando las herramientas en mi caso, utilizando las herramientas que me permiten formalizar esos trabajos. Utilizo herramientas como cortadora láser, impresoras 3D, es decir, Sensores. herramientas, sí, sensores, exacto, Arduino, Ujú. es decir, herramientas que son mucho del mundo maker, mucho Ujú. del mundo háztelo tú mismo, pero es que son las que me permiten ahora mismo eh, crear lo que Ujú. necesito para cada proyecto, ¿no? Porque, por ejemplo, desde que descubrí el 3D como herramienta, pues puedo hacer las esculturas bueno, las que puedo modelar. Claro, que puedes diseñar. Sí, 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 exacto. Qué interesante. He estado viendo que tienes algunos sensores de humedad. Siempre hemos tenido algún dilema con los sensores de humedad, por lo menos desde mi parte. Y algunos he estado intentando hacer unos huertos ecológicos, verticales, tal, que hemos presentado con proyectos de la Red Internacional Maker y hicimos unos talleres en Honduras. Y siempre hablábamos de poner estos sensores de humedad. Yo no sé cómo te han ido a ti. ¿Te han funcionado bien? ¿Cuáles utilizas? No, precisamente ahora en el proyecto este que tenemos con la Fundación BBVA, Ajá. bueno, acabo de comprar un montón de sensores porque la idea es crear una especie de kit que tú pongas en tu casa y conectes una planta con Ujú. un sensor que mi pareja y yo desarrollamos que es para medir la actividad eléctrica de la planta, pero con otra serie de sensores comerciales como humedad, luz, temperatura, etcétera, para medir el entorno de la planta, ¿no? Ujú. Y luego tener todos esos datos y comparar. Y precisamente con el de humedad, bueno, que es estos que pinchas en la tierra, Sí, estamos teniendo un montón de problemas que no nos funciona con exacto. el S32. Sí. Yo tengo, me pasa lo mismo, por eso cuando vi tu obra dije, curioso, No le sé, voy a preguntar. no sé en qué obra precisamente lo Es esta viste. que tú hablas de cómo intermediar con las plantas, creo que es de 2018, una que intentas intermediar con las plantas. Vi el sensor de humedad que el clavado en la maceta y dije, ah, mira, le tengo que preguntar, porque a mí este no Ah, me... no, pues ahí, bueno, si no me equivoco, de 2018 creo que es de PlanSense, Ajá, y sí. ahí no hay un sensor de humedad. Ah, no. Eh, lo que seguramente hayas visto clavado en la tierra es que el sensor que tenemos nosotros, que es para medir las oscilaciones eléctricas que hay dentro de la Ah, planta, una parte va a una ramita de la planta y la otra va clavada en la tierra cerca de las raíces. curioso. Así que es un cable, seguramente, no es el sensor de humedad. Vale, vale, vale. Qué bien, qué bien. Mira, lo que nos importa, interesa en este conversatorio que estamos haciendo de cara al 8M es un poco abrir paso a una nueva etapa en la cual en abril, mayo vamos a hacer unos talleres de tejidos, Ujú, biomateriales y también en una perspectiva hacia el sur global. Bueno, una, estamos en diferentes países en Latinoamérica y sobre todo nos interesa un poco esa interacción, que tomen ellos la voz y que puedan ser los que más hablan. Nos gustaría conocer, pues,
¿cómo es tu relación con la tecnología, la innovación, el mundo maker o el mundo artístico y esta necesidad de alguna manera, de relacionarnos con los problemas de la sociedad en la que vivimos? Bueno, la pregunta que te estoy haciendo es simplemente que si tienes algún tipo de expresión artística o algún trabajo que hayas hecho relacionando tu obra, tanto tecnológica como conceptual, con las problemáticas de la sociedad en la que vivimos. Vale, yo creo que todas las obras, quizá de una manera más directa o indirecta, están relacionadas con ello, ¿no? Están relacionadas con esa preocupación que yo creo que es mía personal de amplificar el cuerpo, como tú dices, las problemáticas que vivimos. Porque, bueno, tengo unas obras que son más, a mí me gusta llamarlos interfaces tecnológicas corporales, que son como wearables o artefactos que te pones en el cuerpo para de algún modo amplificar ese cuerpo. Y por otro lado está la línea de tratar de entender a las plantas, ¿no? Y ha llegado un momento en el que esas dos líneas confluyen. Empezaron en trabajos como de Plant Sense, en el que era un jardín con plantas conectadas, las plantas tenían sensores y los sensores estaban midiendo qué pasaba con las plantas, pero un poco la idea última de ese jardín era conectarte tú al jardín con un traje que se puede ver en las imágenes y a través de ese traje tratar de sentir lo que estaban percibiendo las plantas, ¿no? Es decir, la información de los sensores iba a un servidor y se transformaba finalmente en una serie de vibraciones y de movimientos que tú puedes percibir al ponerte el traje. Al final, yo creo que todas las obras versan acerca de eso, ¿no? Versan acerca de lo que está pasando en el mundo, de cómo podemos entender mejor a la naturaleza, cómo podemos crear otros vínculos también interespecies, no solo humanos, ¿no? Y con ello tratar de crear un equilibrio en el planeta, ¿no? Que creo que lo necesitamos. Me parece impresionante. Yo soy una persona que viaja por Latinoamérica y cuando me empezaron a contar conceptos un poco desde mi mente así como un poco racionalista, de filosofía europea y tal, me empezaron a hablar de pachamamas y yo no lo entendía. O sea, me dijeron tienes que abrir el corazón para entender esto. Y es verdad que esa relación en el mundo occidental, a lo mejor en Europa, más próximo, yo madrileño, con la naturaleza, incluso siendo una persona de hijo de labradores, no la he tenido, no he tenido esa cercanía con la planta, ese misticismo que hay de fondo, y me parece impresionante que a través del estudio del transhumanismo, de la tecnología, de la ciencia que tú has hecho, puedas llegar a reflexiones muy parecidas a las que tiene la gente que son nativos de Latinoamérica. Oye, una cuestión que me gustaría preguntarte concreto a ti es ¿cuál es la percepción que ves, cómo ves el aporte de las mujeres en la sociedad 4.0 o 5.0 en la cual estamos ahora mismo habitando? ¿Cuál crees que es el aporte que hacen las mujeres a la sociedad, al desarrollo de estas innovaciones? ¿Crees que que tendrían que hacer más aporte? ¿Crees que están llevando la cabeza, están en la vanguardia? Cuéntanos un poco. Bueno, yo creo que hay muchas mujeres trabajando en esta línea, ¿no? Bien es cierto que a veces falta visibilidad. Creo que se están haciendo cosas muy buenas. Hay muchas artistas que trabajan en esta línea de arte, tecnología y incluso también con la naturaleza. Pero como siempre, pues tenemos esos problemas de visibilidad y de que bueno, que lo que todos sabemos, ¿no? Que yo cuando estaba en la carrera pensaba que todos éramos iguales y que no había ningún problema, pero cuando van pasando el tiempo y los años y vas haciendo proyectos, te vas dando cuenta que muchas veces tenemos que trabajar mucho más que un hombre para conseguir lo mismo, ¿no? Ya. ¿Crees que es un conflicto invisible, sobre todo desde la perspectiva de una mujer relacionada con la tecnología y con un hábitat social que es de ingeniería, electrónica, matemática, ciencia? ¿Crees que es invisible ese conflicto? ¿Qué? Sí, yo creo que sí. Yo no estoy tanto metida en el ámbito técnico, ¿no? O científico de matemáticas, ingeniería. Es un ámbito que desconozco bastante, pero sí sé lo que en mi ejemplo, ¿no? De Bellas Artes, de que sé que en mi facultad, en mi clase, siempre hubo uno o dos hombres y el resto éramos mujeres.
y luego te encuentras que al final esos 1 o 2 hombres ahora mismo tienen éxito y pueden continuar con su carrera, y el resto de mujeres pues hemos encontrado más dificultades y hay muy pocas que ahora mismo continúen en esto de la práctica artística, ¿no? Viviendo de esto y haciendo arte, ¿no? Oye, me apena mucho escuchar eso. Sí. ¿Eres madre de niña o de niño? Una niña, De sí. una niña. ¿Qué, qué, qué palabras crees que habría que decir a las niñas para inspirarlas a desarrollar una carrera tan interesante, centrada en la relación de la tecnología y el cuerpo como la que tú has realizado? No, o sea, a mí mis padres siempre me dijeron que yo podía ser lo que yo quisiera, y es algo que he tenido ahí desde pequeña, y al final pues es lo por lo que he luchado, ¿no? Y me dijeron que fuera la mejor en lo que quisiera. Y bueno, es un poco lo que estoy haciendo. Qué bien tener unos padres como los tuyos, la verdad. María, me has emocionado. Yo creo que en la entrevista como tal vamos a ir poniendo piezas de tu arte para que la Ujú. gente, si nos permites, poner, mientras tú estás Sí, hablando de genial. esos elementos artísticos. Ujú. Y me gustaría también darles a conocer tu página web porque es impresionante el trabajo que has hecho durante estos años. Eh, ¿Quieres decir, te gustaría decir algo a estas mujeres que te están escuchando de todas las edades, en este caso? Porque, sobre todo de jóvenes, ¿no? Porque ahí sí hay un gap generacional, pero si hay alguna reflexión que hayas sacado a lo largo de tus años de trabajo que te hubiera gustado expresarle a otra mujer y que no has tenido la oportunidad de decir, pues Ay, no sé, qué complicado, ¿no? Y qué responsabilidad, pero yo un poco creo que en la línea de lo que de lo que te acabo de decir, ¿no? Que al final yo creo que hay que luchar por los sueños, y que cada una sea lo que quiera ser, y que seguro que puede serlo, vamos, que hay que luchar por los sueños. también, ¿no? Qué Sí. complicada hacer una... Es una cosa que estaba leyendo tu bio y estaba pensando mientras leí qué complicado hacer una entrevista sobre el Día de la Mujer a una persona que cree en el transhumanismo, ¿no? Que como que está mucho más allá de la división binaria de géneros y que a lo mejor cree en multiplicidades. Eh, es una pregunta a lo mejor que ya por curiosidad filosófica que ¿cómo, cómo asimila una persona del transhumanismo un día como el Día de la Mujer? Bueno, yo creo que sí, puede haber más, creo firmemente en que haya más allá de los géneros binarios, ¿no? De hombres o mujeres, pero evidentemente también creo que va a seguir habiendo mujeres y biomujeres y no biomujeres. Entonces, creo que es un día muy necesario, ¿no? Porque, bueno, creo que hay mucho por hacer, y hasta que no haya una igualdad y tengamos que olvidarnos de los géneros o las etiquetas porque seamos todos iguales y se nos considere iguales, pues creo que hay todavía mucho trabajo por hacer. Pues muchísimas gracias, María. Un placer Gracias a ti. conocerte. Estaremos publicando este pequeña entrevista en unos días. Estamos a día 5, el día 8 empezaremos a sacar los podcasts como unos videos. Y te quiero agradecer la confianza que has tenido de tener esta pequeña entrevista y de meterme ahí en tu pequeño saloncillo. En el estudio, estoy aquí en el estudio. Y nada, mucha suerte con tus trabajos y a ti y a tu pareja. Gracias. Oye, una pregunta por curiosidad, ¿qué es lo que tienes ahí detrás? ¿Qué imágenes? Este es el trabajo que hicimos con Sonia y yo. Ah, Es, son materiales, no sé si puedes ver arriba que tiene como una especie de circulito. sí, es que me está llamando la atención, sí. Pues que quisimos hacer como un trabajo de wearables que no utilizaran energía, que no Ah, qué utilizaran guay. nada. Son tintes inteligentes que Sí, reaccionan un poco a la a las temperatura. humedades. Ajá. Y lo creamos para hacer para la 3D Fashion Week de Ujú. Fab Lab. La idea básicamente es un mundo destruido sin posibilidad de acceder a la energía, a la Sí. electrónica o cómo podemos crear tecnologías nuevas que no consuman ningún tipo de recurso.